Bueno, antes de comenzar, ¿podrías brevemente presentarte y decirnos qué haces? Ok, claro, con mucho gusto. Bueno, pues mi nombre es Fernanda Candelas Salazar, egresada de la licenciatura en psicología, ya hace unos añitos. eh, Estoy pensando cuántos añitos, pero sí, terminé la licenciatura en el 2007, entonces ya tengo un rato que egresé. Estudié la maestría en educación y por lo tanto estoy impartiendo clases a nivel licenciatura, ahorita actualmente en la Ibero. Y ya tengo, ¿qué será? Más de 10 años, como unos 12 años también atendiendo a pacientes en la clínica. Normalmente atiendo a adolescentes y adultos jóvenes. Y estoy estudiando ahorita la maestría en psicoterapia gestalt, además de atender a pacientes con riesgo suicida, que también es una especialidad que estudié. Ok. Entonces, básicamente eso hago. Ay, humildemente. Humildemente. Ok, muchas gracias. Y bueno, por Sí. ejemplo, desde esta parte clínica, que es a la que tú te dedicas, desde tu experiencia profesional, ¿cuál consideras que son los principios del código ético Ujú. que más influyen en tu trabajo como psicóloga y por qué? Híjole. Este, yo creo que los principales es la cuestión de la confidencialidad, aunque es, híjole, una pregunta muy interesante. Voy a decir por qué. Como atienden su mayoría adolescentes, entonces, bueno, hago firmar, sobre todo aquellos que tienen el riesgo suicida, firmamos en el encuadre, firmamos un documento en donde se especifican ciertas cosas. Ay, híjole, no lo tengo a la mano, pero si lo encuentro, te lo paso. Pero Ok. voy a resumirlo, ¿no? En este documento, con el tratante, gestionamos el que, a ver, si este es un espacio para ti, el tratamiento, la terapia es 100% para ti y entonces lo que tú y yo tratamos dentro del consultorio y durante todo el tratamiento, evidentemente se queda aquí, pero si hay alguna situación de riesgo, alguna situación que ponga en riesgo tu vida, entonces tenemos que avisarle a alguien más. Y este documento, este formato me gusta mucho porque yo no les impongo que entonces yo le voy a avisar a tus papás si estás en una situación de riesgo, sino que lo firmamos los dos y lo llenamos los dos y entonces ellos me ponen la persona a quien yo me voy a dirigir. Normalmente son los papás, pero también me ha pasado que me dicen, no, ¿sabes qué? A mi hermano, eh, normalmente, bueno, si les pido que sea un adulto y hasta el teléfono, ¿no? Entonces, pero sí es un tema complicado justo porque con el trato con los adolescentes y esta parte de la empatía, yo tengo que convencerles de que es un espacio para ellos, o sea, la etapa es complicada y entonces luego se cierran, ¿no? A recibir una terapia, pero entonces es jugarme un poquito como en esta parte empática de que este es un espacio 100% para ti, pero sí tiene que quedar en específico esta parte de la confidencialidad en donde, ok, no pasa nada, pero si hay una situación de riesgo, sí lo vamos a comunicar. Uh-huh. Ok. Y por ejemplo, estas mismas como, bueno, aclaraciones que es por así decirlo, ¿consideras que son como indispensables en la primera entrevista? O sea, como desde un inicio. Sí, de hecho, bueno, te puedo exponer cómo yo lo trabajo, ¿no? Ujú. En la primera entrevista, entonces tiene que acudir con alguno de los padres el adolescente. Entonces yo inicio la entrevista con los papás y también tenemos otro documento en donde yo especifico mi forma de trabajar y que entonces me puedo llevar de 1 a 3 sesiones en la valoración, pero esto es en la primera. Incluso yo les digo que la primera, el tiempo es de 1 hora y media a 2.
Entonces a los papás les especifico esto, incluso lo que te mencioné también. Yo a tu hijo le voy a hacer firmar este documento en donde yo les digo que este espacio para ellos, es para ellos, pero que si hay alguna situación de emergencia, tu hijo me va a decir con quién me voy a comunicar. Evidentemente, yo también lo voy a trabajar con ustedes. Entonces, es un espacio con los papás y luego ya después entra el adolescente. No hago una valoración luego, sino que hacemos la parte de la historia clínica en la entrevista, pero de una vez encuadramos y firmamos los documentos, los formatos. Ok. Y por ejemplo, esta parte del consentimiento informado, Sí. tanto la parte de los papás como al adolescente, bueno, ya me platicaste un poquito, pero ¿de qué otra manera puede llegar a influir en la terapia? O sea, no sé, que el adolescente sienta que sus papás saben como esta parte o por ese Yo sentido. creo que encuadra perfecto el trabajo y el proceso de tratamiento, ¿no? Porque si desde un principio, perdón, tú expones como las reglas del juego, entonces hay una formalidad del trabajo. Muchos adolescentes acuden a terapia pues de manera forzosa, ¿no? Uh-huh. Se los llevan los papás. Y entonces, pero ya una vez que les das a ellos el valor y que entonces les devuelves que ese es un espacio en donde ellos van a poder trabajar problemáticas que quizá no han trabajado con alguien más o que incluso no lo pueden expresar a sus padres o a sus grupos cercanos, entonces les das como ese poder o la importancia, pues, ¿no? Como la importancia de decir, mira, este encuadre lo vamos a hacer tú y yo de acuerdo a las necesidades que tú me estás exponiendo. Sí voy a tomar en cuenta el motivo de la consulta que me manifiestan tus papás, porque muchas veces, digo, los primeros minutos que yo trabajo con los papás me dicen, pues es que yo te lo traje porque entonces lo mandan de la escuela por mal comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, y cuando yo le pregunto al adolescente cuál es el motivo de la consulta, pues si el explícito o por el que van de acuerdo a la escuela o a los papás es el mismo. Pero ya una vez que tú les planteas que es un trabajo personal, ya hay otros motivos, ¿no? Y entonces ¿sabes qué? Sí tengo estas necesidades, ok, entonces sobre esas trabajamos y sobre esas encuadramos. Pero sí es bien importante desde un inicio. Yo creo que esta clave fundamental del proceso pues de empatía que vas generando desde el principio. Entonces sí influye en la relación terapéutica. Sí, Total. mucho. Y aparte de esto del consentimiento informado y exploras como los motivos de consulta y hablas con los papás, ¿qué otro como principio ético consideras fundamental? Más que nada al trabajar con adolescentes, por ejemplo. Pues yo creo que es que puedo pensar y es que en todo pienso, los adolescentes ahorita tienen muchos temas y ahorita se me vino en mente también que les he hecho firmar algunos como el mismo compromiso, igual, tiene que ver la confidencialidad, pero fíjate que sobre el tema de las redes sociales. Ok. Porque de pronto yo puedo platicar en las redes sociales todo lo que me pasa, incluso lo que vi hoy me pasó una vez, con un adolescente. O sea, por alguna razón, yo vi su red, subió un TikTok en donde decía, vengo con mi psicóloga y entonces mi psicóloga me dice que yo haga esto y esto y esto y esto y esto. Dije, híjole, ¿y ahora cómo lo voy a trabajar? ¿No? Entonces es como esta parte de decir, a ver, no solamente la confidencialidad y dentro del encuadre es hacia lo que yo pueda exponer sobre ti, sino incluso es lo que tú puedas exponer de este espacio terapéutico, ¿sí? Okay. Entonces es encuadrar perfectamente en que esta confidencialidad tiene que ser bidireccional y entonces teniendo como este gran respeto
al espacio y al proceso. Uh-huh. Ok, y parecido a esto, ¿has enfrentado como alguna otra situación en la que el código, o bueno, los principios éticos hayan entrado como en conflicto, aparte de esto de las redes sociales, que es muy común? Fíjate que sí, porque incluso me ha pasado, hubo un tiempo que a mí me canalizaban adolescentes de un mismo colegio. Y entonces de Ok. pronto me decían, sí, tú eres la psicóloga fulanita, ¿verdad? Sí, sí, es que vimos, o mi amiga luego publica que sale así, sale así en Insta, y entonces ya por eso te conocíamos. Ok. Entonces, sí, a mí se me hace como muy serio. Puedes utilizar las redes sociales como un arma de doble filo, ¿verdad? Y también puede ser a tu favor. Ujú. Pero ya cuando finalmente nos estamos saliendo de ese espacio de confidencialidad, yo creo que ahí ya se rompe con todo, incluso con esta parte de lo ético. Uh-huh. Fíjate que también lo que me ha pasado en las escuelas, y eso lo he trabajado sobre todo cuando tengo canalizaciones de los colegios, me piden un documento. Y yo lo he trabajado con pincitas, porque entonces, oye, te estamos canalizando a este chico por esta cuestión de conducta. Ok, perfecto. Entonces, después, evidentemente, ya cuando yo hablo con la psicóloga del colegio, entonces me dice, oye, necesito que me expidas un documento en donde me dices cuál va a ser como tu guía de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, fíjate que he sido como muy mesurada en responder a exactamente qué es lo que ellos necesitan de manera educativa, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque evidentemente pues yo estoy trabajando en la clínica, ellos en el sector educativo, y ya me pasó una vez que entonces por alguna razón yo puse que la conducta se derivaba de alguna situación familiar, y entonces el chico volvió a la sesión y me dijo, Fer, ya no quiero venir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues es que en la escuela ya me están señalando los mismos profesores así de, sí, tú eres el loquito, ¿verdad? El que está yendo con la psicóloga porque tus papás se separaron, y que la psicóloga dice que sí, estás muy triste. Ay, pobrecito, vamos a abrazarte. Uh-huh. Ok. Entonces, en este sentido, he sido muy mesurada también con los colegios. Ok, a ver, yo te puedo apoyar, pero no esperes que yo te vaya a decir, o yo no esperes un reporte psicológico clínico en donde yo te dé a conocer como toda la cuestión familiar, social, o sea, todo lo que tiene que ver con el proceso terapéutico clínico, no te lo voy a dar, ¿sí? Porque finalmente, ¿qué es lo que impacta a ti en la conducta escolar? Te puedo dar algunas recomendaciones de qué es lo que está pasando. Si yo, Fernanda, estoy trabajando, voy a trabajar en este proceso terapéutico, el control de impulsos, que eso evidentemente va a impactar en el colegio para que no tenga problemas el chavo. Pero ya no te voy a decir más, no te voy a dar más información. Y luego las escuelas son muy metichillas, ¿eh? Quieren saber así ¿De de, bueno, ¿y verdad? por qué? ¿Algo estará pasando en casa? No, no está pasando nada. Sí está pasando, pero yo lo atiendo. Así, nada más. Uh-huh. Entonces los profesores también influyen mucho en Sí, este... la escuela, porque yo dije, a ver, de ese caso en específico, si yo le estoy mandando un reporte a la psicóloga, ¿cómo es que ya hasta el profesor de educación física sabe de mi reporte? Ujú. Entonces, como que ahí quien está vulnerando ese código ético, pues la misma psicóloga del Sí, colegio, ¿no? Uh-huh. Entonces soy muy mesurada con los colegios en lo que me piden. pues claro. Y por ejemplo, a medida que avanza como la sesión, o bueno, la terapia con un adolescente, y que está como, bueno, que en esta parte que tiene relación con el colegio que me comentabas, Uh-huh. ¿cómo, bueno, bueno, perdón, y se toca un tema como sensible, ya sea como que su vida está en riesgo o que haya hecho Uh-huh. algo que ponga a otros en peligro o algo por el estilo? ¿Qué consideraciones éticas tú tomas en cuenta para acompañarlo a lo largo de este proceso, pero también como con la escuela? Ok, ahorita me hiciste recordar también, sí, tuve hace un tiempo, no sé, yo creo que en este mismo año, sí, una chica, pero fíjate que ahí sí fue lo contrario, ¿eh? Recibí mucho apoyo por parte de la psicóloga porque ella estaba atravesando por una situación de bullying,
y bueno, por otras situaciones externas. Y entonces ella tuvo un intento de suicidio en el colegio. Se iba a aventar de un tercer piso. Y entonces, afortunadamente ahí, yo sabía que la psicóloga del colegio pues era una psicóloga educativa, pero cuando yo hablo con ella y le expongo la necesidad de que le den un acompañamiento, porque no había más, porque no tienen otro tipo de acompañamiento psicológico, entonces le dije, mira, está muy vulnerable y entonces nada más te pido que reciba el acompañamiento si es que llega a tener una crisis y que de inmediato se comuniquen conmigo. Entonces fíjate que estuvo bien porque en ese sentido, creo que ella supo contener, o sea, a pesar de que no era una experta en el tema o de que no era una psicóloga clínica, finalmente se pudo poner de acuerdo conmigo y llevó a cabo como el protocolo de autocuidado. O sea, en ese momento la contuvo, ya después se comunicaron conmigo y actuamos, pero bien, o sea, yo creo que en ese sentido, sobre todo es, ante todo, a pesar de que no seas experta en el tema, o sea, me refiero a ella, pues salvaguardar la vida de alguien más, ¿no? Yo creo que ese es como uno de los principios primordiales. Uh-huh. Ok, y en este caso pues trabajaste en conjunto con la Sí, escuela, con el ya colegio. con ella, porque entonces yo le decía, ¿sabes qué? Ahorita, pues necesito todavía como una mayor intervención y que todo el tiempo pues estemos en comunicación, ¿no? La chica dejó de ir una semanita, después se integró, pero sí le pedí a ella, o sea, bien, muy bien, porque entonces yo le di también como el protocolo de actuación. Le dije, mira, ahorita vamos a hacer esto, necesito que me apoyes en esto, y sí, bien, lo hizo bien, me apoyó, y pues todo salió muy bien. ¿Y crees que, bueno, yo imagino que sin su apoyo no hubiera sido lo mismo, pero ahí cómo hubiera... ¿Hay qué otra alternativa hubiera hecho si no se hubiera tenido como el apoyo de la psicóloga educativa? ¿Se acude a los maestros o a dirección o a los Sí, papás? sí, normalmente pues con el director, ¿no? Porque finalmente tienes que apoyarte de alguien que sepa. O sea, te digo, a ver, por un lado tengo el tema de que mm, tenemos que ser muy mesurados para dar a conocer cuál es la problemática que tiene el chico, pero tampoco puede ser completamente ajena a que ellos sepan, ¿no? Por lo que está pasando, en este caso, esta chica. Entonces, si no hubiera psicóloga, que por ejemplo eso me ha pasado con las escuelas de gobierno, digo, híjole, pues necesitamos a alguien que nos apoye. Entonces, normalmente pues es el director el que nos apoya, que tiene que estar enterado del caso y que nos tiene que, o sea, a ver, director, estamos en esta situación, esta chica presenta esta problemática, entonces yo le doy como este protocolo de actuación, entonces apóyeme en medio de una crisis, esto es lo que usted puede hacer y ya, y rápidamente me contacta y hacemos una intervención rápido en crisis, ¿no? Uh-huh. Ok. Pero sí, tendría que ser como la persona pues, hasta con, yo diría que con mayor autoridad en caso de que no hubiera un psicólogo. Y si ha habido... Ah, bueno, me dices que en las escuelas de gobierno, que es cuando no hay psicólogos, ¿verdad? Sí, ¿No es muy complicado? sí, muy complicado. En mi experiencia, sí, porque, ay, híjole, es que se me hace muy triste porque, pues ya sabes, es un mundo de gente y de pronto es así de, ay, sí, que este chico te recordé una chiquita que se estaba cortando con la navajita del sacapuntas, pero se cortaba enfrente del maestro. Y ella decía así de sí, un día de estos aquí me voy a matar y me voy a matar y ella se seguía cortando. Y entonces los maestros eran así como, ah, pues ahí síguele, ¿no? Se te va a infectar, ahí síguele. Y y entonces ahí sí te das cuenta, aunque vayas con el director, pues de todos modos es como de, ay, pues es que pues aquí no tenemos tanto apoyo, no tenemos presupuesto para tener un psicólogo, ¿no? Que atienda esto, pues sí, pero entonces tendrías que tener
como toda una red donde puedas canalizar estos chamacos. Si se te puede matar alguien aquí en la escuela, ¿y qué vas a hacer? Sí, es complicado. ¿Y tú verías viable que los maestros tuvieran como una capacitación o como una guía de qué hacer cuando se presente esto y esto? Sí, fíjate que hicimos nosotros una intervención en una escuela, y una escuelita que forma parte, o bueno, quien sostiene esa escuela es una fundación. Y los maestros fueron lo que más nos pidieron. O sea, ¿saben qué? Por favor, ustedes como expertas en psicología, a nosotros, si nos pueden dar talleres o lo que sea, de cómo contener a los adolescentes, qué hacer en caso de que los chicos estén en riesgo, porque esto está ocurriendo cada vez más, está siendo muy frecuente. Entonces nosotros no sabemos cómo intervenir. Entonces, por favor, apóyennos, dándonos un cursito a ver a dónde vamos, pero sí con la intención de que pues no seamos como ajenos, pues, al dolor de los Sí, claro. niños. Ujú. Pero sí creo que tendría que ser algo indispensable. Sí, Ujú. totalmente. Y por ejemplo, ¿tú cómo estableces tus límites como terapeuta con el paciente? O sea, de acuerdo con el código ético del psicólogo, ¿tú cómo estableces? O sea, ¿en qué momento tú dices de que, ok, ya esto ya sería como, ya no puedo intervenir yo, ya no me toca, pero quizás la línea está como un poquito difusa? No sé si me explico. En cualquier sentido. Ujú. Es que hay... Ay, Dios, qué pregunta tan complicada. ¿Sabes por qué? Porque lo platicaba hace poquito con una colega. Digo, híjole, es que no dejas de ser humano. El día que como psicólogo dejes de ser humano, creo que ya no te Ya debes de no. dedicar a esto. Entonces, esta línea en donde dices, hasta aquí, o sea, estos son mis alcances y ya no me puedo ir más, Ujú. es complicado, muy complicado, porque como humano a veces quisieras todavía abarcar mucho más, pero ya no te corresponde. Uh-huh. Y entonces, sí, me ha pasado muchas veces en donde digo, Fernanda, ya, o sea, ya aquí ya no puedes con este paciente. Inmediatamente yo lo que he hecho es derivar. O sea, ¿sabes qué? Y así, de manera en específica, eh, por esta cuestión ya no podemos seguir nosotros en el proceso, pero te voy a canalizar con alguien que sea experto en el tema, alguien que te pueda ayudar, etcétera, etcétera, porque ha pasado de todo, ¿no? He tenido pacientes que, por ejemplo, yo ya casi que estoy, es más, les he dicho, oye, tu próxima cita, ya te voy a dar de alta. Y entonces ya sabes así de, no, pero es que ¿por qué? Yo me siento muy mal. Y entonces ya se acabó tu proceso terapéutico. Pero fíjate que a mí me ha funcionado, Adi, mucho, mucho, mucho. Otra vez me regreso al encuadre y siempre lo hago todo por escrito. Sí, Todo por escrito. sí. Desde el inicio, ¿no? Vamos a leer muy bien la parte del encuadre y entonces, a ver, aquí mi responsabilidad como terapeuta es esta, punto uno, punto dos, punto tres, en caso de que yo pueda transgredir cualquiera de estos, pues entonces tú estás en tu derecho de ya no asistir, etcétera, etcétera, y también las responsabilidades que tú tienes como paciente son estas hacia mí. Uh-huh. Ujú. Y en el momento en el que también yo considere que este proceso ya, o sea, más bien está como invalidando el proceso terapéutico, en ese momento hacemos una derivación, hacemos una canalización, pero yo desde el principio, eso me ha servido mucho, como ponerme a leer con ellos la parte de mi encuadre. Sí, como repasarla y si hay de que alguna duda, aclarar, no sé. Exacto, sí. Y ha habido gente que me dice, oye, ¿cómo? Hasta fíjate, algo tan sencillo como encuadrar los costos, Ok. ¿sí? O Ajá. sea, a ver, no me puedes cancelar 5 minutos antes, No, claro. ¿sí? Y entonces el costo de la consulta,
pues me la vas a tener que pagar. Y entonces a veces desde el principio te dicen, ¿cómo? Y yo, ajá, y entonces ya les explico por qué, etcétera, etcétera. Y hay gente que dice, no, pues no, no estoy de acuerdo, muy válido, no estás de acuerdo, entonces pues mi proceso no te va a funcionar. Y entonces hay que derivar con alguien más. Sí, Pero a mí me sirve muchísimo desde un principio, Gaby, para que no estar batallando ya después así, ay, ¿y cómo le digo? Y ay, no, no, pobrecita, le tengo que cobrar. Entonces, a ver, desde un principio, ¿aceptamos, no aceptamos? Ujú. ¿y lo dices al principio de la entrevista o hasta el final? Sí, no, 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 al final. Primero entrevisto y ya después le digo, oye, tengo yo mi forma de trabajar, tiene como estas bases, estos formatos, vamos a leerlo, este protocolo, y ya aceptas, no aceptas, no, pues que sí, bueno, le damos. Hay algunas cosas que también podemos negociar, ¿Cómo cuáles? como el costo, por ejemplo. Ok. O sea, hay gente que me dice, oye, Fer, ok, yo la verdad tengo mucha necesidad de esto. O, por ejemplo, de verdad ahorita económicamente no estoy muy bien, me interesa mucho. ¿Crees que la consulta pudiera ser cada 15 días? Ok, de acuerdo a las necesidades, sí. Oye, Fer, ¿crees que ahorita en este momento, el primer mes, yo te pudiera pagar esta cantidad porque no puedo? Ok, sí, pero si te comprometes a que entonces vas a acudir puntualmente, etcétera, etcétera. Eso sí, yo sí soy como flexible en ese sentido. Ok. Ujú. Pues sí, dentro de lo que se pueda, me imagino. Ya hay cosas que Claro, no creo que se puedan negociar. ajá, así es. Sí, sí, recuerdo una persona que me decía, oiga, pero la terapia no puede ser cada mes. No, pues no, no puede ser cada mes. No, así como. Ajá, sí. ¿Y tú atiendes virtual o no? Sí, sí, poco, pero sí atiendo virtual. Sí, hay personas, sobre todo después de la pandemia, empecé a atender muchas personas, ya después nos integramos de manera presencial, pero fíjate que más bien a quienes atiendo de manera virtual es gente que vive en Estados Unidos. Ok, Ujú. sí, pues sí. Sí, sí, la mayoría de las personas que atiendo son de allá. Y por ejemplo, ¿qué responsabilidades, volviendo a la parte ética, crees que se deben considerar en la terapia en línea? Que yo imagino que, bueno, sí, es totalmente diferente a estar cara a cara o en el mismo espacio. ¿Cómo qué responsabilidades tú tomas en cuenta en cuanto a lo ético? Habiendo ya... Igual, No, igual, adelante. bueno, yo creo que como cualquier otra, ¿qué será? Cualquier otra reunión o modalidad en línea es como respetar este espacio. ¿Qué incluye respetar este espacio? Pues entonces que no hagas uso de, de este espacio. Ujú. Mira, una vez me pasó que el paciente era colombiano, traía un asunto fuerte de divorcio, grabó la sesión sin mi consentimiento. Y entonces me dijo, no, es que le enseñé mi sesión a mi esposa. Y luego se fue un asunto legal bien complicado porque que no sé qué lo utilizó de prueba para que entonces se evidenciara que el esposo estaba siendo víctima de violencia. Y le dije, oye, pero en ningún momento me pediste el consentimiento para grabar y eso es muy grave, Sí, me ¿no? imagino. Entonces, algo así, y entonces también ahí encuadramos, ¿no? No puedes grabar la sesión ni audio, ni en video, de la misma manera, o sea, no puedes utilizar como ningún material audiovisual en donde tenga que ver yo y este proceso para cualquier otro beneficio que no sea tu proceso terapéutico. Sí, claro, hacer Ujú. adecuaciones a lo tecnológico. Claro, Con... ajá. Y todo lo demás, o sea, todos los lineamientos del código ético que también se utilizan en lo presencial, cuestiones de tiempo, la confidencialidad, todo es igual. Nada más a lo mejor lo que cambia es lo que te digo, ¿no? Como el uso del material audiovisual. Sí, muy... ser muy cuidadoso uno con eso. Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, ya.
para terminar nuestra entrevista, si pudieras dar un consejo a nosotros los estudiantes de psicología respecto a la importancia de la ética profesional o bueno, todo ese terreno, por así decirlo, ¿qué consideras que debemos saber antes de entrar al mundo laboral? Fíjate que en cuestión del código ético, ya de manera general, yo creo que la recomendación que yo puedo hacer es que midas tus alcances como profesionista y profesional de la salud. Yo creo que el código ético implica que tú tengas esa responsabilidad, principalmente responsabilidad ética sobre el otro. ¿Qué quiere decir? Yo he atendido muchos pacientes que llegan y me dicen, oye, tú eres la última psicóloga que yo voy a ver. No sé cómo me va a ir contigo, pero es que yo ya vengo de 5 psicólogos con historias de terror. De terror. Entonces yo digo, no, no puede ser. ¿Cómo? Sí, ¿cómo te hicieron eso? ¿Cómo te dijeron eso? Entonces, es como realmente medir tus alcances, ¿no? A ver, si me voy a dedicar a la clínica, pues entonces revisar si realmente yo soy apta para la clínica. Si voy a atender a adolescentes, revisar si realmente tengo las herramientas, los conocimientos, la experiencia para, bueno, a lo mejor no hablo de experiencia profesional, pero quizá, por ejemplo, acá en la Ibero, ¿no? En las prácticas. Si a mí me chocan los adolescentes, entonces yo no voy a salir a poner un consultorio para Pues adolescentes. no. Uh-huh. Entonces, medir tus propios alcances desde ahí. Eh, Porque luego yo salgo y digo, pues sí, es que yo lo que quiero es ya dinero, ganar, ganar. Y entonces, oye, ¿puedes dar terapia de pareja? Sí. Oye, ¿puedes atender a niños? Sí. Oye, ¿puedes atender a toda la población? No se puede. No, no, claro que no. Entonces, desde ahí, yo creo que está esa responsabilidad, ¿no? Y después mi recomendación es que todos los lineamientos sean muy transparentes y poderlos especificar desde un inicio como te lo compartía yo con mi experiencia, ¿sí? Eso te va a evitar muchos problemas, muchísimos problemas, pero también desde un inicio saber quién sí, o sea, quién sí está dispuesto y quién se va a comprometer con tu proceso, porque pues también es tu proceso de trabajo, y quién no se compromete. Entonces, si desde un inicio tú lo tienes así firmado, yo creo que todo es más fácil. Uh-huh. Esas son mis recomendaciones. Que esa es otra, bien importante. Yo siempre les digo, oye, la primer llamada de contacto. Fulanita, la psicóloga Fernanda, sí, a tus órdenes. Y yo siempre les pregunto de dónde vienen, quién les pasó mi número, etcétera, etcétera, porque a mí lo que me interesa es saber si saben quién soy. Ajá. ¿Sí? Yo les digo, tú estás en todo tu derecho y siempre les paso inmediatamente en cuanto me contacten, aquí está mi tarjeta, aquí está mi cédula profesional, para que finalmente sepan quién soy, me conozcan, porque cuántas personas no hay que pues ni terminan prácticamente la licenciatura y ya están dando terapia, Sí, ¿no? no, muchísimos. Entonces, esa es otra clave importante. Investígame. O sea, gracias por Sí. contactarme, pero a mí me interesa que sepas quién soy y si realmente estás convencido de que quieres venir conmigo. Sí, sí, también para saber uno qué esperar. Sí, 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 sí. Sí, y yo siempre les doy toda la información. Yo soy fulanita de tal, atiendo de tal, te puedo ayudar aquí, no te puedo ayudar, no soy yo la que te puede dar como todas estas opciones que tú necesitas, pero con gusto te puedo canalizar con alguien más. Ok, Ujú. tomo nota para cuando me toque ejercer. Sí, por favor. Ay, bueno, Fer, muchísimas gracias por apoyarme con la entrevista. De verdad. ¿De qué? Muchísimas gracias. Espero que sí te haya servido.